Muy buenos días, clases. Sean todos bienvenidos a una nueva semana de la clase de Ciencias Sociales. Esta semana estaremos hablando acerca del tema de la distribución de la población americana. En otras ocasiones ya hablamos algunas características físicas y geográficas del continente americano. En esta ocasión vamos a hablar de cómo la población en América se distribuye. Los habitantes de América se distribuyen de manera desigual sobre su territorio. En algunas partes presentan zonas de tierra vacías, mientras que otras son profundamente pobladas. Esto obedece a ciertos factores. Entonces, lo que quiere decir el texto anterior es que el continente americano en algunas zonas está altamente poblado y otras zonas está vacío. Esto tiene que ver con ciertos factores que influyen que la población, es decir, que las personas busquen ciertos lugares para vivir. Esto obedece a ciertos factores, como lo decíamos anteriormente, y uno de ellos son los factores físicos. Los factores físicos tienen que ver con la fertilidad del suelo, la disponibilidad del agua potable, el clima, las vías de comunicación, entre otras. Entonces, este es un factor muy importante ya que muchas personas toman en cuenta el lugar donde van a vivir, si hay, por ejemplo, disponibilidad de agua potable suficiente en ese lugar, o si el clima es agradable, o a muchas personas les gusta un clima frío, entonces buscan esos ciertos lugares para vivir. A otras personas no les gusta el frío, entonces buscan lugares con climas cálidos. Entonces, este es uno de los factores más importantes en la distribución de la población en nuestro continente, ya que en algunas zonas de nuestro continente los suelos, el agua, el clima son bastante variados de acuerdo a la ubicación geográfica que nos encontremos. Bien, el siguiente factor que influye en la distribución de la población en nuestro continente son los factores históricos. Como el mismo nombre lo dice, tiene que ver con un poco de historia. Esto se produce cuando la población se concentra en asentamientos ya existentes, coincidiendo con las capitales de antiguos imperios americanos como el Cusco, Lima en Perú, México y Buenos Aires en Argentina. Entonces, los factores históricos tienen que ver con un poco de historia. Si recordamos, en otras ocasiones hemos hablado que en nuestro continente hubieron grandes asentamientos de antiguas civilizaciones. Entonces, hay muchas personas que buscan estos lugares donde las antiguas civilizaciones estuvieron para poder asentarse ellos, es decir, poder crear su vida en ese mismo lugar. Dentro de estos factores se encuentran, por ejemplo, el lenguaje, la religión, los próceres, las personas ilustres, la cultura, la civilización, las costumbres, el derecho y la profesión. Estos son algunos ejemplos que tienen que ver con los factores históricos. Luego tenemos lo que son los factores socioeconómicos, que tienen que ver con la economía dentro de la sociedad. Eso se refiere a los factores socioeconómicos. Y consiste en las oportunidades de trabajo, las mejores condiciones de vida y el acceso a servicios como educación, salud, seguridad social, etcétera. Entonces, muchas personas o la mayoría de personas buscan oportunidad de trabajo. Entonces, se van a ir a vivir a países o a lugares, a zonas donde hayan muchas oportunidades de trabajo. Igual, todas las personas buscamos mejores condiciones de vida. Entonces, eso hace que busquemos lugares o países o zonas de nuestro territorio en donde hayan mejores condiciones de vida. También se busca tener un acceso disponible, viable a servicios como la educación. Por ejemplo, en algunos lugares hay mucho acceso a la educación, entonces algunas personas o la mayoría de personas buscan los países, los lugares donde haya ese acceso a la educación y que sea una educación de calidad. También se habla de la salud, de la seguridad social, etcétera. Entonces vemos que los factores socioeconómicos también, al igual que los factores físicos, son un determinante para que la población busque dónde va a vivir. Y por último tenemos los factores políticos, que estos se refieren a la estabilidad del ambiente político, el clima de paz, la situación de derechos humanos, entre otros. Entonces, aquí el tema mucho más importante es el clima de paz. La mayoría de personas en la mayor parte de los países de América van a buscar ciertas zonas en donde el clima de paz sea muy bueno, donde se respeten los derechos humanos, donde no haya violación a los poderes políticos y civiles de los ciudadanos. Entonces, es por eso que influye en cómo la población se va a distribuir. Entonces, por eso vemos que algunas zonas de nuestro continente son mucho más pobladas y otras son menos pobladas, de acuerdo a estos factores que nosotros ya mencionamos anteriormente.
Recordemos que la población crece naturalmente. Esto ocurre cuando nacen más personas de las que mueren. Cuando en un país nacen más personas de las que mueren en un año, se dice que la población va en crecimiento. Si ocurre lo contrario, ¿qué es lo contrario? Si mueren más personas de las que nacen en un año, la población va a disminuir, pero lo que ocurre en nuestro continente específicamente es que nacen más personas de las que mueren. Este crecimiento es mucho más acelerado en América Latina y en América del Norte. Si hacemos una retrospectiva de temas anteriores, nosotros ya vimos qué países incluyen América Latina y qué países incluyen América anglosajona y en este caso América del Norte. Hay un crecimiento mucho más acelerado en los países de América Latina, países como Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Perú, Ecuador. Los países de América del Sur y América Central son los países que pertenecen a América Latina. Entonces, en todos estos países va a haber un crecimiento mucho más acelerado que en los países de América del Norte como Estados Unidos, Canadá, y aquí exclusivamente México. La razón de la baja tasa de natalidad en los países desarrollados, recuerden que en América del Norte tenemos Estados Unidos como un país desarrollado, es que en estos países existen métodos de planificación familiar mucho más difundidos. ¿Qué consiste la planificación familiar, muchachos? Esto quiere decir que en algunos países hay leyes que regulan cuántos hijos van a tener, por ejemplo, una pareja casada en matrimonio. Esto no ocurre en los países de América Latina, en donde los métodos de planificación no hay ninguna intervención política que controle esta situación. Entonces, por eso es que a lo largo del tiempo en nuestro continente hay una sobrepoblación en las zonas urbanas y como consecuencia del nacimiento que conlleva algunos efectos producieron algunas enfermedades o pandemias como el dengue, el cólera, la gripe, H1N1, etcétera. Entonces, la sobrepoblación en nuestro continente se da, por ejemplo, en la América Latina, en las zonas urbanas. Y hay muchas consecuencias que esto conlleva, por ejemplo, hay enfermedades que se producen y obviamente como hay una sobrepoblación, las condiciones de vida no son las más favorables. Entonces, por eso se da que esa población se ve enfrentada a problemas o pandemias o enfermedades como el dengue, que ustedes, algunos de ustedes de su conocimiento será que han sido muy afectados algunos países de bajos recursos con el dengue, enfermedades como el cólera y actualmente lo que es la gripe H1N1. Y si nos asentamos en la realidad que conlleva este año y el año pasado, lo de la pandemia del coronavirus. Entonces, esas son las personas mucho más afectadas y obviamente es porque hay una sobrepoblación y cuando entre más personas hay en un lugar, peores condiciones de vida son las que se desarrollan. Hay menos acceso a la salud, hay menos acceso a la educación y todo lo que eso conlleva. Entonces, esas son las formas en las que la población está distribuida en nuestro continente. A continuación, observamos un mapa del continente americano y cómo está distribuida esta población de acuerdo a kilómetros cuadrados. Es decir, recuerden que por cada kilómetro cuadrado hay una estipulación de personas que pueden desarrollar. Por ejemplo, si seguimos la simbología, aquí ya está, vamos a leer el mapa en términos generales de acuerdo a la simbología. Si nos guiamos por el color rojo, que el color rojo está coloreado América del Norte, específicamente Estados Unidos, y aquí tenemos la Guyana Francesa, que es parte del territorio de América del Sur. Tenemos que en estos territorios solo habitan de 1 a 10 personas por kilómetro cuadrado. Esto significa que los territorios están sumamente poblados en el sentido de que solo por kilómetro cuadrado vive una persona a 10 personas en sus territorios. Son países, por ejemplo, que cuentan con grandes condiciones económicas, si tenemos en consideración Canadá,
Canadá es uno de los países menos poblados de acuerdo a sus condiciones climáticas. Luego seguimos con el color azul, que es en América del Sur, específicamente. En Bolivia viven, por cada kilómetro cuadrado, vive de 11 a 25 personas. Es decir, es uno de los países que tiene grandes espacios territoriales vacíos aún porque es menos poblado. Luego seguimos con el púrpura, que el púrpura incluye países como Argentina, Paraguay, Uruguay. Son 3 países de América del Sur y en esos países, en cada kilómetro cuadrado viven alrededor de 26 a 50 personas. Es decir, todavía no son países tan poblados. Luego vamos con el color amarillo, que si se fijan son los colores que destacan más en el mapa porque tenemos a Estados Unidos, tenemos a Venezuela, tenemos a Ecuador, tenemos a Perú, tenemos a Chile, tenemos a Brasil, tenemos a Venezuela. Entonces, en estos países ya se ve un poco más poblados porque vive por cada kilómetro cuadrado, vive de 51 a 100 personas. Entonces, ya vamos acercándonos más a la sobrepoblación. Y lo más alarmante que nos puede llamar la atención de esta lectura de este mapa es que el color verde, si se fijan en el color verde, tenemos a toda América Central, incluyendo México, incluimos aquí a Colombia, incluimos a Ecuador de América del Sur, que estos, según la lectura de este mapa, son los países más poblados en nuestro continente, ya que en estos países por kilómetro cuadrado vive alrededor de 101 hasta más personas por kilómetro cuadrado. Entonces, estos son los países que son mucho más poblados. Eso es conforme cómo se distribuye la población en el continente americano. Si se pueden dar cuenta, hay países en los que no hay mucha población y hay otros países, que es el extremo, en donde hay una sobrepoblación, es decir, el espacio geográfico ya está altamente poblado. Bien, una vez explicado el tema de esta semana, paso a explicarles lo que es la asignación suya para esta semana. Van a pegar un recorte, ya sea periódico, ya sea revista, y en última instancia usted puede hacer uso del internet, en donde van a ejemplificar cada uno de los factores poblacionales. Tenemos 4 factores, que estos factores son los que influyen para que haya una distribución en la población del continente americano. Entonces tenemos el factor físico, el factor histórico, el factor socioeconómico y el factor político. Entonces usted va a pegar un dibujo que tenga referencia, no con exactitud, que tenga referencia con el factor físico. Recuerden que en el factor físico hablamos de el clima, hablamos los tipos del suelo, el acceso al agua, etcétera. Entonces va a pegar una imagen que haga referencia o ejemplifique el factor físico. Luego en el factor histórico tenemos que ver con las antiguas civilizaciones, países en donde hay historia, entonces las personas buscan historia, buscan estos lugares para estar cerca de los que fueron sus antepasados. Luego tenemos los factores socioeconómicos que tienen que ver con el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a mejores condiciones de trabajo, a mejores condiciones de vida. Y por último tenemos el factor político que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, implementación de políticas que vigilen los derechos humanos, los derechos políticos de los ciudadanos y sobre todo que haya paz, es un clima de paz. Entonces, básicamente van a buscar imágenes que tengan relación con cada uno de estos factores. Un ejemplo de ello, yo coloqué el factor físico. Si ustedes se fijan, el factor físico tiene que ver con el tipo de suelo que hay, tiene que ver con la vegetación, tiene que ver con el clima, etc. Entonces, pueden guiarse de las imágenes que aparecen en este video para que ustedes puedan buscarlas, ya sea en periódicos, en revistas o en el internet. Espero les haya quedado claro el tema y la asignación de esta semana. Recuerden que estas asignaciones se deben de enviar el día viernes antes de las 5 de la tarde, ya sea por la plataforma de Google Classroom o por WhatsApp. No olvide que si usted tiene alguna duda o pregunta o consulta sobre esta asignación, usted puede escribirme a mi número personal de WhatsApp y gustosamente le estaremos atendiendo. Espero que el Señor le regale una semana bendecida. Muchas gracias.